Ya estamos de vuelta de esta pausa comercial y vamos a conversar ahora con el ex constituyente Martín Arrau. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí de vecino, pero recorriendo Chile también contando sobre este texto constitucional. ¿Cómo ha sido su tiempo desde que terminó el proceso constituyente, que ya han pasado algunas semanas? Mira, bueno, cambió el ritmo. Hemos estado junto a mi señora que nos acompaña en todas estas cosas, recorriendo varias regiones de Chile, conversando sobre las propuestas del texto constitucional y también escuchando harto a la ciudadanía qué es lo que opina, así que ha sido bien interesante, un cambio de ritmo total y bien agradable, la verdad. Sí, han recorrido harto. Sí, la semana pasada estuvimos en Arica, Iquique, Colchane incluso, la próxima semana vamos a estar en Copiapó, Ovalle, así que hemos estado por ahí viajando por Chile, contándole a la gente estas cosas que se proponen en el texto. ¿Extrañas el proceso constituyente? No, para nada. No, la verdad es que fue un proceso bien duro para cierto sector porque claramente los que estamos en una posición minoritaria fuimos bastante cancelados, digamos, o sea, no se nos permitía opinar en muchos casos y todo lo que presentamos, bueno, no quedó finalmente en este texto, así que, bueno, por suerte hoy día ya estamos en otra etapa y la ciudadanía tendrá que decir qué le parece este texto. Martín, cuando se habla sobre este tema de la presencia de tu sector de Vamos por Chile en este trabajo que hicieron durante un año, siempre se suele escuchar por su parte o de su sector en el fondo de que no fueron incluidos, pero por ejemplo por parte de los convencionales de más de izquierda, de otros sectores dicen, ustedes se excluyeron. ¿Cómo fue? No, bueno, esto es algo bastante obvio, digamos. Hubo un sector mayoritario que tuvo 2/3, que es la extrema izquierda, la gente de centro izquierda, que se sumaron en este proyecto, incluido los pueblos indígenas, y que nos excluyeron. De hecho, uno puede revisar las grabaciones, yo presentaba proyectos, yo fui uno de los constituyentes que más proyectos presentó, y lo decían, el proyecto me parece muy bien, pero lo presentó el constituyente Arrau y por tanto votó en contra. Eso está grabado y era así. O sea, cualquier cosa que viniera de nuestro sector era excluida y al final lo que pasó es que tuvimos un proyecto bastante extremo, bastante refundacional y yo creo que se debe a eso. Si es que nuestro sector hubiera tenido, por ejemplo, 1/3 para haber sido necesario para llegar a esos acuerdos, créeme que el borrador de proyecto constitucional hubiera sido bastante más equilibrado. Yo creo que eso nos está pasando la cuenta hoy día, digamos. Bueno, han pasado un par de semanas desde que terminó este proceso, que sabemos fue muy intenso, de mucho trabajo. Ahora, analizándolo con más perspectiva, ¿cómo evalúa ese trabajo, ese año, lo bueno y también lo malo? Sí, mira, recordemos que es un proceso que partió con una tremenda aprobación, ¿no es cierto? O sea, 80% de hecho el plebiscito, citemos esa cifra. Y hoy día cuando uno recorre, yo hago harto terreno, digamos, la gente lo primero que dice, oiga, ¿cómo aguantó ahí? ¿Cómo era el ambiente? O sea, la misma gente lo percibe, de la falta de seriedad, de estos corpóreos y todas esas cosas bien anecdóticas, pero efectivamente yo creo que hay que hacer una autocrítica, digamos, cómo entre todos, como chilenos nos farreamos un proceso que partió muy bien y que hoy día no solamente por las encuestas que van bastante bajas en el apruebo, digamos, sino que cómo efectivamente logramos tener un producto tan deficiente, digamos. Y yo creo que ahí hay que hacer autocrítica, bueno, y por supuesto no pretender repetirlo, digamos, pero claramente yo creo que eso es muy negativo, sobre todo la poca forma, el poco debate intelectual que hubo. Bueno, lo positivo es que se pusieron ciertos temas arriba de la mesa, mal redactados, pero interesantes, ¿no es cierto? Mayor preocupación por combatir la burocracia, la corrupción, por avanzar más en temas medioambientales. Yo creo que son temas interesantes que habrá que abordar el día de mañana de otra manera un poco más ordenada, digamos. Usted decía, ojalá no haya otro proceso, algo así decía recién, ¿no? El presidente Gabriel Boric dijo que de ganar el rechazo se va a iniciar un nuevo proceso constituyente que duraría al menos 1 año y medio más, que todo indica que sería una nueva convención. ¿Cómo toma esas palabras? Pero es que ya estamos como acostumbrados a comentar los dichos del presidente. Y es curioso, en primer lugar, porque el mismo presidente hace algunas semanas dijo que no había tercera vía, digamos. Hoy día dice no, que hay otra vía. Entonces son estas vueltas que ya nos tiene acostumbrados, pero además yo le diría al presidente que en vez de dedicarse a hacer campaña por el apruebo o comentarista político, que se dedique a gobernar. Como yo te decía, vengo llegando del norte. La preocupación por migración, por el narcotráfico, por el crimen, por tantas cosas son cosas urgentes, el terrorismo en el sur. Y el presidente hoy día está dedicado a comentar qué pasaría y no pasaría, y más encima, que todo Chile sabe que no es su facultad.
si lo que pase después del plebiscito sobre este texto, sobre si nos gusta o no este texto, es facultad del Congreso. El Congreso dirá qué método se sigue en este proceso de hacer cambios constitucionales, pero no es facultad del presidente, y el presidente tiene hartas cosas para hacer, además de estar comentando esto. Entonces la verdad es que yo creo que no vale la pena seguir en eso, digamos. Martín, ¿crees que las palabras del presidente favoreció al rechazo? Porque hay dos miradas en relación a lo que dijo, que favorecía el rechazo o todo lo contrario. Mira, aparte de insistir en que no corresponde, yo creo en serio que es una bomba de humo. Porque lo que hace, y nos tiene discutiendo eso en vez de discutir el contenido de este texto, que es muy malo, digamos. O sea, cuando uno hace charlas a personas comunes y corrientes, cuando uno le explica que hay diferentes tipos de justicia, ¿no es cierto? Cuando hay temas que pedirle permiso a los pueblos indígenas para ciertas materias, cuando en temas de seguridad se retrocede, se elimina el estado de excepción, se elimina el terrorismo, se desmilitariza Carabineros, en fin, se le dan garantía a los presos y a las personas migrantes ilegales. Bueno, cuando uno explica eso, precisamente hace mucha mella en este proyecto. Entonces, claro, yo creo que es una bomba de humo para que nos pongamos a discutir de otra cosa y no del texto, que es lo que tenemos que hacer en estos 40 y tantos días que nos quedan. Pero de todas formas, ¿cree que esto genera quizás una ventaja para el rechazo o no? ¿Cómo lo toma su sector? No, yo creo que mientras menos tiempo dediquemos a discutir el texto, por supuesto que favorece el apruebo. Mientras más la gente lea el texto, favorece el rechazo. Entonces, bueno, si estamos discutiendo otras cosas como esto, que no le corresponde al presidente decirlo, bueno, es una cortina de humo, pero para no hacernos cargo del tema importante. Vamos a seguir hablando de las palabras del presidente, porque dijo también que el rechazo no tiene un plan para la continuidad del proceso constituyente. Sí, primero, no es labor ni el apruebo ni el rechazo dar continuidad a los procesos, si eso está en el texto constitucional vigente hoy día. Dice que si es que este texto es rechazado, sigue vigente la Constitución actual y esa Constitución tiene mecanismos, ¿no es cierto? El Congreso tiene mecanismos de reforma constitucional. De hecho, la actual Constitución ha sido reformada cerca de 200 veces, ¿ya? Y ya vamos a repetir, tiene la firma del presidente Lagos, o sea, se puede cambiar. Y el actual Parlamento ha dado señales claras de que quiere avanzar en un proceso de reformas constitucionales. De hecho, están haciendo cambio para bajar los quórums. Se discutía ayer, digamos, 4/7 u otras iniciativas. Por lo tanto, está la voluntad, pero no pida a alguien que a 45 días de este proceso alguien tenga que presentar un proyecto alternativo. Eso no se trata, no desviemos la atención. Lo que hay que votar el 4 de septiembre es si las personas quieren o no que este texto sea su nueva Constitución. Eso es todo lo que se está preguntando. Lo que vendrá después ya tendrá el Parlamento recientemente electo, validado, tiempo para hacerse cargo de esa discusión. Pero eso es interesante porque hay algunos que dicen que tanto el apruebo como el rechazo, las dos campañas deberían tener ya un camino claro de lo que debería pasar después del 4 de septiembre. Chile Vamos ya tiene 10 compromisos en relación a los cambios que se podrían hacer a la Constitución actual. ¿Cree que eso debería dar o se debería hacer para darle más garantías a la ciudadanía? ¿Usted cree que no? Mira, es una discusión bien de elite, yo creo, porque cuando estáis en barrios, villas, juntas de vecinos haciendo charlas, no es tema. No es tema. La gente dice, mira, esto no me gustó, rechazo. Esto me gustó, apruebo. Y eso es. O sea, ya la segunda y tercera derivada es un tema de los que le gusta mucho la política. Pero esto. Chile Vamos igual tiene 10 compromisos. No, sí, hizo compromisos, está bien. Yo lo habrán hecho ellos. Yo la verdad es que apenas los conozco, no es mi tema, digamos. Yo estoy enfocado 100% en este proceso, que se acaba el 4 de septiembre, pero te digo que ese es el proceso. Y lo que viene después ya lo dirán los parlamentarios y habrá tiempo. Yo creo que no hay que apurar efectivamente los tiempos. ¿Por qué vamos a discutir en estos 40 días lo que, por ejemplo, en la convención tomó un año, digamos? O sea, yo creo que no es lo que corresponde y desvía de la discusión de fondo, que es lo deficiente de este proyecto y sobre todo lo alejado de la realidad, digamos. Pero basándonos, por ejemplo, en las reglas de ahora, si es que llega a ganar el apruebo, nos quedamos con la Constitución o la propuesta constitucional. Si llega a ganar el rechazo, nos quedamos con la Constitución actual, sin cambios en el fondo, a seca en el fondo. Y lo mismo, si gana la prueba nos quedamos con esto sin cambio, a seca. Entonces, por eso digo... Deberíamos mantenernos con esa línea, sin prometer cambios o la prueba para reformar o rechazar para cambiar o el apellido que tenga. Por eso, es que aquí no hay que extremar las cosas. O sea, porque por un lado las personas del sector dicen que, oiga, si es que gana el rechazo nos quedamos con la Constitución del año 80, en fin, lo cual es falso, porque ha tenido 1000 modificaciones y se puede modificar y hay ganas de modificarlo. Por otra parte, podríamos decir que este proyecto es muy refundacional, si es que gana la prueba, queda pétreo y no se puede modificar por los 4/7, las consultas indígenas y los plebiscitos. En ambos casos, apruebo y rechazo, se pueden modificar con mayores o menores dificultades, pero lo que yo apelo es que dejemos esos extremismos y pensemos en el futuro de Chile. O sea, ¿hay que hacer cambios al actual estatus que tiene este país en muchas materias? Sí. ¿En cuáles? Por supuesto que en seguridad, en estabilidad económica, en menos políticos, reducir el sistema político, menos burocracia. Sí. Creo que hay consenso en esas cosas, al menos en la mayoría de los sectores. Entonces, veamos cómo lo hacemos en vez de discutir
y extremar las posiciones que a la gente no le interesa. O sea, tú cuando estás en estas charlas con vecinos y empezás a hablar de izquierda y de derecha, la gente ya no le gusta. ¿Pero qué te parecen los 10 compromisos de Vamos por Chile? ¿Estás de acuerdo? Algunos sí, otros no. Yo creo que no. ¿Cuáles no? Yo creo que no es el momento. Si eso es lo que me pasa. Yo creo que, porque ensuciamos la discusión. Y quiero volver al punto. La discusión de aquí al 4 de septiembre es si este texto nos gusta. Si nos gusta que Chile se divida en varias naciones. Si nos gusta que en el fondo el derecho de vivienda no se garantice la propiedad de esas viviendas sociales. Eso. Vamos al texto. No empecemos, oiga, que si tal cosa, yo después voy a hacer otra tal. Si eso es poco serio. Cuando dice que no está de acuerdo con todos los compromisos, ¿con cuál es, por ejemplo, el Estado social y democrático de derecho? Mira, lo que pasa ahí, eso es equivalente a la Constitución de Alemania, digamos, yo no tengo ningún problema que diga eso, pero si lo dejamos definido a nivel constitucional, por ejemplo, Alemania no tiene ningún derecho social en su Constitución. Entonces, ¿qué hacemos con el resto de los derechos sociales? ¿Seguimos con esta definición de derechos sociales que hay en este texto constitucional? ¿Queremos dejarlo como simplemente un principio constitucional para que después por ley lo hagamos? Son temas complejos que encuentro que no es el minuto de discutirlos a 40 y tantos días de un plebiscito donde el foco de la discusión y el foco de llamado a las personas es en leer este texto y votar apruebo o rechazo si le gusta o no este texto. Se lo pregunto porque cuando se votó esto de Chile es un Estado social y democrático de derecho, gran parte de los convencionales de derecha rechazó este articulado. Y ahora está en parte de los 10 compromisos o los 10 puntos de Vamos por Chile. ¿Cómo uno podría esperar que Vamos por Chile va a cambiar esto, si es que gana el rechazo, considerando que en la convención se rechazó por parte de los convencionales de derecha? Sí, pero que recordemos que el primer inciso sigue, es plurinacional, ecológico. Es por eso que lo rechazaron, por de el todas tema maneras, o sea, yo soy un enemigo de la plurinacionalidad, totalmente. Y yo no tengo ningún problema con la multiculturalidad, pero la plurinacionalidad, dividir a Chile, muchas naciones, o sea, en 11 naciones y otras que puedan ser reconocidas, con sus autonomías territoriales indígenas, con autogestión, libre determinación, presupuesto, personalidad jurídica, con el derecho a que se le restituyan tierras, territorio y recursos, no, eso es demasiado. Y eso claramente no vamos a estar de acuerdo. En declarar a Chile un Estado social y democrático de derecho está bien. O sea, no es algo discutible, que está dentro del plano de los posibles, a eso voy. También tendremos que discutir desde mi punto de vista. Yo no soy militante de ningún partido, la verdad es que... Pero tenemos que ver qué implica esa declaración de que Chile sea un Estado social de derecho, en fin, de una manera seria. Pero ya plurinacionalidad es otra cosa. Yo sé que no quiere hablar de qué pasa después, ¿cierto? Pero hay que ponerse en ese escenario y es parte de la discusión que estamos viendo de que terminó el proceso constituyente, de que terminó ya, se empezó a hablar sobre el aprobar para reformar o rechazar para cambiar, etcétera. Cuando el presidente Gabriel Boric dice que va a comenzar un nuevo proceso constituyente, hace rato que estamos escuchando diferentes escenarios, una nueva convención, un comité de expertos, que los cambios se hagan por parte del Congreso. ¿Cuál cree usted que debería ser el escenario si es que llega a suceder post 4 de septiembre? Está bien, dejando claro que no es facultad del presidente y que no es bueno discutirlo ahora. Por lo que uno ha visto, digamos, yo soy ingeniero civil, no soy abogado, digamos, pero lo que uno ha visto, sin duda que, en primer lugar, la Convención Constitucional no dio buen resultado. O sea, 155 personas, con cupos reservados, con una hoja en blanco, no dio buen resultado. ¿Por qué no dio buen resultado? Yo creo que hay dos cosas fundamentales. Uno, que hubo un sector que tuvo los 2 tercios, por tanto no tuvo que conversar con otro, cosa que ya vimos. Y lo segundo, la informalidad, el ambiente identitario y refundacional, que lo veíamos, digamos, o sea, nunca una reunión empezó a la hora, las personas se presentaban, no, yo soy Martín Arrau, no, yo soy Juanito Pérez, soy de tal minoría, o sea, era un espíritu totalmente identitario, digamos. Ya, bueno, ese tipo de cosas y la desconfianza en expertos hizo que este proyecto resultara de esta manera. O sea, yo creo que no hay que repetirlo. Y si uno ve algunas experiencias de otros países, efectivamente el comité de expertos ha andado bien. Comités de expertos tanto para que presenten un texto constitucional o como para que presenten un borrador para que sea legislado en el Parlamento. Pero no es asunto nuestro. El Parlamento tendrá que decirlo el día 5 de septiembre. Pero una nueva convención. No, yo creo que, mire, una anécdota, digamos, cuando Edison estaba inventando la ampolleta, ya llevaba 1000 intentos con diferentes materiales y alguien le pregunta, oiga, ¿usted no se ha aburrido? Ya lleva 1000 fracasos y dice, no, llevo 1000 maneras demostradas de cómo no hay que hacerlo. Yo creo que Chile ya gastó 22.000 millones de pesos en este borrador de convención, solo en el costo directo, más los costos de las elecciones y todo, en demostrar cómo no hay que hacerlo. Si la gente, la verdad es que uno conversa, no sobre el borrador, que ya las encuestas las conocemos, sobre el proceso, y el rechazo es rotundo. O sea, a mí me paraba la gente en la calle y me decía, ¿cómo aguanta?
¿cómo está ahí? O sea, eso es lo que dice la gente. O sea, exponer a Chile a eso, donde hoy día tenemos un país más dividido que lo que teníamos hace un año y medio, yo creo que no fue una buena idea. Entonces, claramente, no tropecemos dos veces con la misma piedra. Martín, ayer se dio a conocer un error en la redacción de la propuesta de la nueva Constitución. Se trata de una parte del artículo 116 cuando se habla de la nacionalidad chilena. La pérdida de la nacionalidad. Claro, dice que la cancelación de la carta de nacionalización se puede realizar salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude. Esto último no será aplicable a niños, niñas y adolescentes. Es decir, uno puede perder la nacionalidad o lo que uno puede interpretar, pero no si es que es falso. Claro. O sea, no puede perder la nacionalidad, claro, si lo hizo de manera fraudulenta. La coordinadora en ese momento de la Comisión de Armonización dijo que era un error, pero también hemos escuchado otros convencionales que dicen que no hay un error, sino que es una interpretación bastante extrema. ¿Cómo lo interpretas tú? Hay un error, o sea, lo revisamos y hay un error, evidentemente. Recordemos que el borrador nosotros, final, la propuesta la tuvimos el mismo día de la ceremonia, digamos. Esto se votó en armonización, en fin, fue muy a la rápida el último día, no sé si lo recuerdas, pero hubo poco tiempo, reuniones de la mesa directiva que trató de interpretar algunas cosas y bueno, cuando las cosas se hacen rápido, pasan este tipo de situaciones. Yo lo lamento porque vuelve a mermar la credibilidad del asunto. Pero eras en ese momento parte de la Comisión de Armonización. Sí. Pero bueno, son las cosas ahí que pasan en estas premuras y estos tiempos tan cortos que habían. Y por eso yo digo, lo lamento porque sigue mermando la credibilidad del borrador. Yo espero que no aparezcan más errores, porque esto evidentemente es un error que habrá que corregir si esto llega a ser aprobado, digamos. ¿Cómo se puede explicar que esto surge porque alguien ajeno a la convención lo identifica? Es lo que te comentaba. Yo este texto lo he leído ya no sé cuántas veces y además que uno lo viene leyendo desde hace meses en todas las variaciones que ha tenido. Pero cada artículo de una Constitución representa muchas cosas, son principios constitucionales que tienen diferentes bajadas, por eso hay discusiones entre los convencionales de las interpretaciones que tiene, y por eso uno va descubriendo cosas nuevas todo el tiempo, digamos. Es así, y a mí no me extrañaría que en unos días más se descubra otra inconsistencia o incoherencia, digamos. Pero puede ser, porque además recordemos que este texto se redactó por un grupo plural de chilenos sin mayor experiencia constitucional, salvo algunas excepciones de constituyentes. O sea, acá no hubo un grupo de expertos que redactó esto. Entonces, bueno, por eso ya vemos cosas como que llaman la atención, como el cielo nocturno, las ferias libres y el derecho al ocio, pero ahora en la forma también vemos ciertas sorpresas. Pero esto igual pasó por una comisión de armonización que tenían que velar por la redacción, ortografía y que las cosas finalmente tuvieran sentido, no una manera simple de decir las cosas. Como miembro de esa comisión de armonización, ¿qué puede decir en relación a por qué hay un artículo que tiene evidentemente un error? Es decir, ¿faltaron filtros? ¿Faltó tiempo? ¿Qué pasó ahí para que en esta propuesta constitucional es bastante grave que haya un error así? Totalmente grave, faltó tiempo y filtros, de todas maneras. Eran votaciones por bloque que se votaban decenas de artículos porque no daba el tiempo, porque había que terminar en tal fecha. Y esto fue muy a la rápida. Muy a la rápida y bueno, acuérdate que perdimos 3 o 4 meses en el reglamento y muchas otras cosas. Entonces, bueno, estas son las consecuencias de tener un proceso poco planificado, un proceso con pocos expertos en buenas cuentas. Por eso, si se vuelve a hacer otro borrador o otro proyecto, claramente no puede ser mediante una convención constitucional. Yo creo que eso está bastante claro. Martín, también hemos visto que hay diferentes proyectos, uno por parte de los senadores de la democracia cristiana que buscan rebajar este quórum a 4/7 para hacer reformas constitucionales, pero también la bancada de senadores del Partido Socialista presentó durante las últimas horas un proyecto de reforma constitucional que busca eliminar los quórums supramayoritarios de la Constitución vigente. ¿Cómo ve eso? Porque estamos viendo que no está a favor de que ahora se esté hablando sobre temas post 4 de septiembre, pero también esto es algo que está pasando de forma paralela. Sí, mira, esto muestra una voluntad al menos de querer hacer cambios. Repito, la Constitución actual ha tenido muchos cambios y esto los facilitaría, ¿no es cierto? Son voluntades que se muestran, que el Parlamento, bueno, para eso está, para legislar, y está bien que todos los sectores se metan en estos temas, en vez de estar legislando otras cosas que quizás no son las urgencias del país, bueno, que se metan en este tema constitucional, porque después del 4 o 5 de septiembre les va a llegar a ellos la pelota, digamos. Así que ¿y eliminar los quórums supramayoritarios? Mira, yo creo que las constituciones tienen que darle estabilidad al país y para estabilidad tienen que tener cierto grado de rigidez.
porque es la función constitucional es definir y darle estabilidad al país en cuanto a ciertos principios, cierta estructura orgánica y la defensa de ciertas libertades y derechos básicos de las personas. Entonces, por ejemplo, en este texto llama la atención, por un lado, lo difícil que es modificarla, por los 4/7, más el permiso de los pueblos indígenas, más efectivamente el tema del plebiscito que habría que hacer. Pero espérate, Pero el pueblo además, indígena no está en la reforma constitucional. Son 4/7 para temas que no son cambios sustanciales, 2/3 para los cambios sustanciales o si no un referéndum. pero tú podrías haber visto todas las opiniones de expertos que dicen... Pero también hay expertos que sí, dicen que no, hay dos tipos de expertos, por eso. Pero en el capítulo de reforma constitucional allá no iba. sale el consentimiento indígena. Pero sale que los pueblos y naciones indígenas deben ser consultados y otorgar su consentimiento libre, previo informado en todas aquellas materias que puedan afectar sus derechos reconocidos en esta Constitución. Eso Sí, dice literalmente. Pero no está en el capítulo de reforma constitucional, es algo bien interpretable. No, está bien, pero no porque lo ponga en otra parte significa otra cosa. Pero es Aclaremos. interpretable. Hay expertos Es que una dicen que no es así también. Sí, pero una interpretación bien mañosa, porque ¿dónde dice que eso es solo para ciertas materias? O sea, como se han interpretado los temas indígenas en Chile en los últimos 20 años, créeme que eso va a ser hasta para un proyecto de inversión en una región. O sea, Ya, esa va a ser la interpretación, pero está bien. No está de acuerdo con los 2/3 de la propuesta Es que iba constitucional. para allá. Las constituciones tienen que darte estabilidad, tienen que darle seguridad y certeza a los chilenos. Este texto incluso trae un mecanismo de reemplazo total, o sea, cambiemos de nuevo la constitución, como que no nos gustó, hagamos otra. Eso yo creo que son señales erradas. Y por eso me gustan los quórum altos para modificar constituciones. ¿Ya? ¿2/3? 2/3 es un quórum que a Chile le permitió hacer 200 reformas constitucionales en la que tenemos actualmente. Entonces, efectivamente, no vengan a decir que no se podían hacer reformas constitucionales. ¿Y se los podían. 4/7? Bueno, ya es una discusión que se aleja a los parlamentarios. Yo no Ya. soy diputado ni senador, ellos tendrán que tener esa discusión, pero sí, o sea, decirle a la gente que nos está viendo que por algo las constituciones tienen mecanismos de reforma más altos que una ley, porque efectivamente tienen que dar estabilidad. No puede ser que oiga, estemos cambiando. Somos plurinación, no, mayoría 50 monos ya no somos. Eso es poco serio, no nos podemos proyectar en inversión, en empleo, en seguridad, y por eso las constituciones tienen que tener mecanismos más rígidos de reforma. Martín, para terminar, ¿cómo ve hoy día la campaña del apruebo y el rechazo? Mira, y yo lo veo muy desordenado, digamos. O sea, en el fondo son muchas personas que se han sumado a esto. O sea, yo, por ejemplo, en el rechazo no veo una campaña para nada. Yo ando haciendo lo mío, recorriendo Chile, en mis redes sociales mostrando, informando. Y así veo hartas ONG, grupos civiles, y ojalá sean muchos más. Entonces, hay un comentario de lo que uno ha visto en la calle. Yo partí haciendo charlas hace 4 o 5 meses. Y había mucho desconocimiento. Yo me explicaba, mira, una constitución es tal o cual cosa, en fin. Hoy día uno va y hay personas con texto, oiga, en este artículo tal cosa, hay mucho más interés. Cuando a mí me tocó hacer campaña para ser constituyente, votó la mitad de las personas en Chile. Y esa mitad decía, yo estoy ni ahí con la política. Ahora Hoy día ves personas que antes están ni ahí con la política, que hoy día están opinando, algunos haciendo campaña, porque claro, le tocaron en alguna de sus fibras sensibles en este texto, y por tanto ellos están activados. Entonces yo veo que son campañas muy ciudadanas, muy transversales, al menos lo que me toca ver a mí, y también echando mucho de menos no solamente lo que está acá, sino lo que no está, que son los temas que hoy día son los más demandados en las encuestas, que son migración, economía, seguridad, en los cuales este borrador no se hace cargo. Entonces yo veo que, bueno, van dando esto y por eso es bien impredecible lo que pueda pasar en los próximos días que quedan. Sí, falta mucho, pero falta poco a la vez. Hay nerviosismo, hay sentimientos bien encontrados, sí. Martina Rao, muchísimas gracias por su tiempo, que esté muy bien. No, muchas gracias a ti. Y con esto nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos aquí de Frente al Plebiscito, que esté muy bien. Buenas tardes.